No, pero de todas maneras me toca poner la demanda ante el juez.
Paisana, qué calor. Paisano. Abre el ojo, paisana. Qué calor. Está haciendo calor, sí. Yo pensé que no tenía audio. No ha empezado la clase, ¿no? Sí, está bien, ahí está bien. Lo que, Ah, lo que bueno, quería era bueno, mostrar bueno. los hombros. Chao. Si Montealegre no habla es porque no hay clase. En plaza no ha salido nada.
Buenas noches. Buenas noches, Amigo, doctora. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Noches. Hola, buenas Buenas noches, noches. doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, disculpen la tardanza en el día de hoy. Tenía ciertos problemas técnicos que ya resolví. Entonces, vamos a darle paso a la socialización de la actividad que quedaba pendiente de la prelación de créditos. ¿Sí recuerdan? Sí, doctora, sí, señora. Bueno, entonces, grupo número 1. Vamos con socialización a ver cómo resolvieron ustedes eso. Buenas noches, profesora. Somos Buenas el grupo noches. número 1. ¿Van a compartir pantalla? Eso. Señora. Somos el grupo número 1 sin ninguna modificación hasta el momento. Clasifiquen los siguientes acreedores de acuerdo al orden que prevé la prelación de crédito. La prelación de crédito está establecida en el Código Civil y da un orden para el pago dividiendo los créditos en 5 clases definidas por la naturaleza de los créditos, no en razón de la naturaleza del deudor. La primera pregunta, Banco de la Vivienda con un monto de 100 millones de pesos por un crédito otorgado por el banco y con el cual se firmó un pagaré. La respuesta corresponde a un crédito de cuarta clase y se entiende sobre todos los bienes del deudor, extendiendo los inembargables, pues este crédito tiene la característica de personal. Esto está en el artículo 2502 del Código Civil. La segunda pregunta Bueno, recordemos que aquí no nos guiamos por el Código Civil, sino por la ley del régimen de insolvencia que establece su propia prelación de cara a la al régimen de insolvencia. ¿Listo? Sí, sí, señora. La segunda, Flor Eugenia Benavides, la señora encargada de servir los tintos en la empresa y a la cual se le deben las cesantías y los intereses de las cesantías. Corresponde a la primera clase por tratarse de prestaciones sociales laborales en el artículo 2495, así como lo establece dándole las características de generales afectando todos los bienes del deudor y por ser persona personal no transferible a terceros. La tercera pregunta. Ramón Pérez, proveedor de insumos con el cual la empresa contrató verbalmente sus servicios. El artículo 2509, don Ramón Pérez es un acreedor quirografario y se encuentra en la 5ª clase de prelación de créditos, no goza de ninguna garantía particular para la recuperación de su deuda. Por lo tanto, esta se pagará con el sobrante de la masa concursal de los demás acreedores en la distribución de los productos de las ventas de los bienes de los deudores del deudor insolvente cuando se hayan pagado las 4 categorías anteriores. Cualquier acreedor podrá objetar la calificación y graduación dentro de los términos de traslado. Las pruebas que puede presentar tienen que ser pruebas documentales. La cuarta, el proceso de reorganización de acuerdo con el organismo de control tiene un término de 10 meses, tiempo en el que los empresarios podrán sentarse con los acreedores y renegociar las deudas. Esto es falso. La ley 1116 del 2006, el proceso de reorganización debe entenderse como una alternativa de salvamento para las empresas que presentan problemas financieros y por tal no poseen la capacidad para cubrir las deudas, a través del cual se pretende responder los intereses tanto de los deudores como de los acreedores. El proceso de reorganización, de acuerdo con el organismo de control, no será mayor a 6 meses, tiempo en el que los empresarios podrán sentarse
con los acreedores a negociar las deudas. El proceso de reorganización tiene un término para celebrarse de 4 meses en concordancia con lo dispuesto en la providencia de reconocimiento de los créditos. Dicho término se puede prorrogar a 2 meses más. Y estos son pues como algunas características que tiene la prelación de créditos, profe. Ok, perfecto. Gracias, grupo 1. Vamos con el grupo 2. Así me gusta, siempre listos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Nubia. Por favor, me dan espacio para compartir pantalla, gracias. Por favor, grupo 1 deja de compartir para que pueda compartir grupo 2. Ya. Sí, que no puedo. Ay, por Dios. Profe, no puedo acá mover esto. Abajo hay una barra. Eso, Ya. eso. Ya la encontré. ¿Ya? Sí, ya. Gracias, María del Carmen. Listo, gracias. ¿Se comparte la pantalla, doctora? Disculpe. Sí, Nubia, ya la podemos ver. Gracias, compañeros. Buenas noches. A nosotros nos correspondió en el grupo 2, el cuestionario dice lo siguiente en el primer punto: clasifique los siguientes acreedores de acuerdo al orden que prevé la prelación de créditos. El primero es Cafán, con un monto de 800 millones de pesos por un crédito otorgado a la empresa por concepto de planes vacacionales por los trabajadores de la empresa y actividades recreativas disculpe, leí mal. Cafán, con un monto de 800 millones de pesos por un crédito otorgado a la empresa por concepto de planes vacacionales para los trabajadores de la empresa y actividades recreativas. Nosotros, la respuesta que tenemos para este punto es que entre los créditos de quinta generación, la clase que podemos encontrar son los deudores de tarjetas de crédito, de créditos de libre inversión y arrendatarios, prestatarios, etcétera. Estos serán de los últimos en la fila. Por tanto, la respuesta es que pertenece a este tipo de créditos de quinto orden de prelación. ¿Seguro, Nubia? ¿Cafán? Doctora, lo tomamos como planes vacacionales. Sí, Nubiecita, pero Cafán es una caja de compensación familiar que se asimila a un parafiscal. ¿Vale? Entonces, sí, doctora, pues, sí, o sea, lo vimos desde ese punto de vista, pero pues yo lo tomé como planes planes vacacionales porque era para actividades recreativas, doctora. De pronto quedó mal interpretado la pregunta, pero si es ya para fiscales, pues ya sí sería de primer orden, ¿no, doctora? Exacto. Entonces, sí. Es que el segundo... Dices, los parafiscales son los causados a favor de entidades asimiladas a tasas y contribuciones, a parafiscales, como entidades como cajas de compensación, como ICBF, SENA. Entonces, al ser Cafán una caja de compensación, sí, entonces es asimilado a parafiscales, y si es asimilado a parafiscales, por ende de primera clase. Doctora, pero ahí de verdad, como la cascarita era porque lo tomamos como actividades recreativas, entonces esa parte nos llevó a pensar que de pronto era de libre inversión, ¿verdad? Porque pues de todas maneras ellos las actividades que tiene Cafán, entre otras, son actividades recreativas. Lo tomamos de esa manera, pero pues igual se hace el salvamento de voto, que si es los parafiscales se tienen como, o sea, yo los caracterizo por lo que son, sí, caja de compensación, pero él solo lo mencionó, pero hablaba de planes vacacionales.
Igual, Sí, porque es que ya con el solo hecho de que sea CAFAN ya se asimila, ya se sabe, es una caja de compensación. Y dentro de las actividades que tienen las cajas de compensación está proveer a los empleados planes turísticos, planes vacacionales, actividades recreativas, culturales, deportivas, pero todo canalizado a través de la caja. ¿Listo? sí, Ah, doctora. doctora María Isabel, disculpe, Señor. o sea, todo lo que qué pena, yo pertenezco al mismo grupo y pues Sí. creímos que el camino que habíamos tomado, por lo que dijo Nubiacita, era el indicado, pero la pregunta que yo hago es, entonces, todo lo que vaya a generar CAFAN o una caja de compensación se toma enseguida como un parafiscal. Lo que vaya canalizado como caja de compensación y los pagos y los aportes que se haya que hacer como caja de compensación van canalizados como parafiscales y se asimilan a parafiscales. Gracias, doctora. Siga, Nubia, por favor. Listo, doctora. Continúo. Dice, segundo, Rogelio Morales, se le debe un monto de 300 millones de pesos más intereses de mora, como quiera que no se le ha consignado su mesada pensional. Bueno, la respuesta pertenece este crédito al primer orden en prelación de créditos, ya que de acuerdo a la vía jurisprudencial, cuando este tipo de créditos se ven comprometidos, ya que hace parte de los derechos fundamentales a los cuales se les da prelación. En cuanto a la sustentación, dice que los créditos de primera clase afectan a todos los bienes del deudor y no se transfieren a terceros poseedores. Estos créditos tienen preferencia sobre todos los demás. Las acreencias se pagan en el mismo orden de numeración en que aparecen incluidas en el artículo, 2495. Cualquiera que sea... Noviecita, no se está viendo toda la pantalla completa, sino que tiene ahí un cuadro azul encima. Ay, doctora, discúlpeme. Discúlpeme. Eso, ahora sí. Permítame un segundo, doctora. Organizo este pedacito. Listo, doctora. Bueno. Que no lo tenía guardado. Bueno, el segundo dice cualquiera que sea la fecha del crédito y si existen varios créditos dentro de una misma categoría se cancelan a prorrata y los bienes del deudor no son suficientes para pagarlos íntegramente. Dentro de esta clase se encuentran los créditos para alimentos a favor de menores, los salarios de prestaciones provenientes del contrato de trabajo. Continúa mi compañera Erika, doctora, con la tercera y cuarta pregunta. Gracias, Nubia. Tercera. Buenas noches, profe. Buenas noches. Tercera, Natalia cuesta con un monto de 1.000 millones de pesos de un crédito garantizado con hipoteca de un lote de propiedad de la empresa. Nuestra respuesta fue que pertenece al tercer orden en prelación de créditos, el cual nos dice que los créditos de tercera clase son los hipotecarios, están consagrados en el artículo 2499 del Código Civil y gozan de una preferencia especial, por cuanto la obligación garantizada con hipoteca solo puede hacerse valer sobre el bien hipotecado. El orden de una inscripción de la hipoteca sobre un mismo bien es el que asigna la prioridad dentro de este tipo de créditos. La cuarta, la solicitud de procesos de reorganización podrá ser efectuada por el deudor o por uno o varios acreedores incumplidos o por un número plural de acreedores externos sin vinculación con el deudor o con sus socios. Nosotros ahí dijimos que era verdadero. ¿Por qué? Porque las condiciones para la admisión al proceso de reorganización nos dice que primer punto nos dice que la admisión al proceso de reorganización de un deudor podrá efectuarse directamente o por medio de un abogado. Otro punto es que también nos dice que cumplir con los requisitos señalados y el otro es la solicitud podrá ser efectuada por el deudor o por uno o varios acreedores incumplidos o por un número plural de acreedores externos sin vinculación con el deudor o con sus socios. Listo, Luis. Listo, doctora.
Gracias. Ahí termina la Bueno. la exposición. Grupo 3. Dejan de compartir pantalla. Grupo 3 el grupo 2 para que pueda compartir el grupo 3. Va, doctora, sí, señora. Permítame un segundo, doctora. Ay, carachas. Buenas noches, grupo 3. Buenas noches, profe. Voy a compartir, espera. Es que estoy desde el celular, profe. ¿Y no hay alguien que lo pueda apoyar desde su grupo? Profe, Que pueda ¿podría seguir el compartir. grupo 4 mientras tanto? Bueno, aunque la idea es que ustedes estén listos, sobre todo porque ya han pasado 2 grupos, entonces era para que ya ustedes hubieran cuadrado eso. Grupo 4. Grupo 4. Grupo 5. Listo, doctora. Ya comparto pantalla. Grupo 5. Sí, doctora. ¿Ahí ya me están viendo? No. No, Belisario. Ah, ya. Ok, Eso, ahí ahora sí. Sí. Listo, doctora. Entonces, para nuestro grupo número 5, en el primer punto, primero dice clasifique los siguientes acreedores de acuerdo al orden que prevé la prelación de créditos. En el primer punto tenemos que Adriana Cruz es la modelo que hace las campañas publicitarias para la empresa y se le deben 7 meses de salario más intereses. Nosotros lo clasificamos como créditos de primera clase, teniendo en cuenta el artículo 2495, y son de primer orden, que es donde están indicados los salarios y las prestaciones provenientes del contrato de trabajo. Para el segundo punto, se debe un monto de 920 millones de pesos a Porvenir, que continuó pagando los trabajadores por concepto de pensión, sin que la empresa haya reconocido este monto. Aquí también los pasamos son de primer orden y también están vinculadas a las sentencias. Está el inciso D, que dice que los créditos causados a favor de la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías por concepto de aportes. En el punto 3, Valeria Oyola, menor de edad, demanda al deudor por inasistencia alimentaria. Esto también son créditos de primera clase, que están en el artículo 495 y pertenecen al quinto orden. Dicen los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y a su familia durante los últimos 3 meses y los créditos por alimentos a favor de menores. Para el cuarto punto, dice, para ser aprobado el plan de reorganización se necesitan los votos favorables de la mayoría absoluta de los acreedores. Nosotros estuvimos de acuerdo de que es verdad, es lo estipulado para los acuerdos de la reorganización como requisito fundamental. Ahí anexamos que el promotor, como fundamento en el plan de reorganización de la empresa, debe presentar ante el juez del concurso un acuerdo de reorganización aprobado por el voto favorable en número plural de los acreedores que representen por lo menos la mayoría absoluta de los votos admitidos. Esto es, doctora. Bueno, pero no es la mayoría absoluta. Son votos que representan a la mayoría absoluta. Ah, ok, doctora. Aquí sería falso, ¿listo? Ok, doctora. Perfecto. Es un número plural de acreedores que representa a la mayoría absoluta, pero no con los votos favorables de la mayoría absoluta, ¿listo? Sí, queda claro, doctora. Perfecto. Bueno, perfecto. Grupo sexto. Entonces, desvincularme. Profe, buenas noches. Qué pena, grupo 4, ya estamos listos. Pero dejo de compartir pantalla. Listo. Listo, doctora.
Ok. Listo, Brian, adelante. Gracias, profe. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Bueno, listo, nosotros somos el grupo 4. Ya todos, la profe ya conoce los integrantes. Brayton, ¿puedes subirlo? Gracias. Listo. La actividad consiste, clasifique a los siguientes acreedores de acuerdo al orden que prevé la prelación de créditos. Luisa Peña es dueña de una compañía que queda en insolvencia. Con ocasión del coronavirus, cae gravemente enferma, por lo que solicita a una compañía de financiamiento comercial un crédito por 25 millones de pesos para su hospitalización y tratamiento oportuno. Profe, en nuestro grupo decidimos, aunque en realidad tenemos como una pequeña duda, que era crédito de primera clase basados de acuerdo al artículo 2495 del Código Civil. Ahí que dice, el numeral 3 dice que por los gastos de la enfermedad en la que haya fallecido el deudor. Pero pues nosotros aquí el deudor no ha fallecido, pero estuvimos leyendo todas las clases de créditos y no encontramos en cuál otro asignarlo. Entonces, por el tema de que ella hizo un préstamo por los gastos de su enfermedad, creemos que es un crédito de primera clase. No sé si el señor Hernando Amado quiere hacer alguna acotación sobre este punto, porque él también tiene su duda y la argumenta muy bien, profe. ¿Hernando va a intervenir? No, profe, por lo Adelante. visto el compañero no, por lo ¿No? visto el compañero no creo que va a intervenir, entonces continúo yo con el punto número 2, ¿vale? Bueno, pero antes, para que no quede la duda, Dale, sí profe. es un crédito de primera clase, porque todos los gastos tendientes a atender a ese deudor, bien sea que aunque no haya muerto, se encuentre en una enfermedad que le impida seguir operando, pues van a constituirse por vía jurisprudencial créditos de primera clase, así como la manutención de ese deudor y la de su familia durante los siguientes 3 meses a cuando se está en el proceso de insolvencia. Listo, Adelante, profe, Brian. muchas gracias. Listo, profe. Bueno, el segundo punto dice, Mariana Vázquez, contadora de la compañía, se le deben 2 años de vacaciones que no ha disfrutado. Nosotros, pues, también teníamos un poco de duda frente a este caso, pero, pues, basándonos en el Código Sustantivo del Trabajo, en los artículos 157 y 345, pues, llegamos a la conclusión de que es un crédito de primer clase. ¿Por qué? Pero Porque, ¿por qué pues, la duda, Brian? En esta sí no creo yo deba haber dudas, porque esto se dijo en clase y esto está también en la ley de insolvencia. sí, señora. No, profe, pero, ¿En o qué sea, radicaba la duda? no, inicialmente pues teníamos duda, pues al entender pues, si las vacaciones hacían parte dentro de un contrato de trabajo inicialmente, pero pues, o sea, al final, al cabo, sí, pues determinamos que pues hacía parte del contrato, se derivaba de un contrato de trabajo, por lo tanto, pues sería un crédito de primer clase. De acuerdo. ¿Listo? No sé, profe, si quiere que le explique un poquito más de lo que lo colocamos o continúo con el siguiente punto. Socialice lo que ustedes tienen. Listo, profe. Listo, entonces pues continúo. Nosotros pues colocamos acá que los créditos son causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, la cesantía y demás prestaciones sociales, indemnizaciones laborales, pertenecen a la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegios excluyentes sobre los demás. Por eso pues determinamos que era un crédito de primera clase. Entonces, Claro. Karencita, por favor, me colaboras con bajando para el siguiente punto, por favor. Y las vacaciones son factores prestacionales que se deben incluir dentro de las obligaciones laborales. Sí, señora. Bueno, siguiente punto. Dice, Luciana Vélez. Luciana Vélez prestó a la compañía 120 millones de pesos. Se le dio como garantía de la obligación un automóvil Mercedes. Nosotros determinamos que era un crédito de segunda clase basándonos en el artículo 2497 del Código Civil, que dice lo siguiente. Los créditos amparados por fiducias o encargos fiduciarios que incluyan entre sus finalidades las de garantía
cuando los bienes fideicometidos sean muebles. Pues aquí me parece que es como importante aclarar como la definición de un fideicomiso, que dice que es un contrato en virtud del cual una o más personas transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos. Así es, Por eso Brian. pues determinamos que era un crédito de segunda clase. Listo, profe. Seguiría mi ¿Listo? compañera Karen con el último punto. Buenas noches, profe, ¿me escuchas? Sí, Karen, adelante. Bueno, compañeros, en la cuarta pregunta nos planteaba el siguiente ejercicio. Dice, el plan de negocios se compone mínimamente de estados financieros básicos, certificados y la relación de los trabajadores y extrabajadores del deudor. Nuestra respuesta fue falsa, pues basados en el argumento de que esos dos, o sea, los estados financieros y la relación de los trabajadores y los extrabajadores, hacen parte del conjunto de los requisitos formales para la admisión del proceso de reorganización. O sea, sí son requisitos, pero para la admisión del proceso de reorganización, pero no se pueden establecer como parte del plan de negocios, porque el plan de negocios es otro requisito formal. Y este debe contemplar no solo la reestructuración financiera, sino también organizacional y operativa, que se encuentre dirigido a solucionar los problemas que conllevaron a la crisis. Eso pues textualmente lo dice la ley en el artículo 13 de la ley de insolvencia, en el numeral 7º. ¿Qué requisitos mínimamente se compone el plan de negocios? Entonces pusimos acá los 10, resumen ejecutivo de la empresa, descripción de la empresa, sector y comportamiento al que pertenece la empresa, análisis del mercado de la empresa, estrategias de la empresa e implementación, costos, proveedores y suministros, gerencia y personal de la empresa, operación e infraestructura de la empresa, aspectos legales y tributarios, análisis financiero de la empresa. Entonces, pues sí, es más que todo enfocado al resumen de la empresa y todos sus componentes, pero pues la respuesta en este caso era falsa. De acuerdo, ok. Así Listo, es. profe, ese era como tal nuestro trabajo. Listo, grupo 4. Grupo sexto. Buenas noches. Buenas Profe, noches. Profe, es que el grupo 3 ya estamos listos. No sé si podemos exponer o esperamos al grupo 6. Al final. Gracias. Vamos con grupo sexto. Grupo sexto. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Diego. Permítame, comparto pantalla. Y ya les... ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Bueno, doctora, entonces para el taller que nos toca a nosotros, dice en el primer punto, Luisa Peña es dueña de una compañía que queda en insolvencia a causa de la pandemia, por lo cual solicita una compañía de financiamiento comercial, 10 millones de pesos para el sustento de su familia en los últimos 2 meses. Ahí mencionamos nosotros que son de primera clase, ya que en el Código Civil, en su artículo 2495, en el numeral 5, nombra los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y a su familia durante los últimos 3 meses. En el segundo punto nos menciona que la compañía deudora debe un monto de 45 millones de pesos a la DIAN por impuestos de retención en la fuente. Nosotros pusimos que son de primera clase, ya que al igual que en la primera respuesta en el Código Civil, en el artículo 2495, en el numeral 6, nombra los créditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos fiscales o municipales devengados. En el punto 3, en la pregunta 3, nos decía Carmen Sá Valverde, presta a la compañía deudora 160 millones de pesos
soportados en un pagaré que la compañía deudora olvidó firmar. La respuesta que nosotros investigamos nos dice que son de quinta clase. El Código Civil, en su artículo 2509, cita que son los que no gozan de preferencia y de los que no tratan los créditos de primera, segunda, tercera y cuarta clase. En la pregunta 4, nos dice que las causales de terminación del acuerdo de la organización son, primero, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo; segundo, si ocurre un evento de incumplimiento no subsanado en audiencia; y tercero, por la no atención oportuna en el pago de las mesadas pensionales o aportes al sistema de seguridad social y demás gastos de administración. Nuestra respuesta fue verdadero, sustentado en el artículo 45 de la Ley 1116 del 2016, que cita, permítame, que las causales de terminación del acuerdo de la organización son, pues, primero, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo; segundo, si ocurre un evento de incumplimiento no subsanado en audiencia; y tercero, por la no atención oportuna en el pago de las mesadas pensionales o aportes al sistema de seguridad social y demás gastos de administración. Ese, pues, en general es el ejercicio que nos tocó, doctor. Gracias, Grupo Sexto. Gracias, Diego. Grupo 3. Ya dejo de compartir pantalla un momento. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Sí, ahí se ve. Entonces, en el primer punto nos especifica que nos toca clasificar los acreedores de acuerdo al orden que prevé la prelación de los créditos. Entonces, cada uno de ellos pertenecen al primer grupo y el primero dice, un monto de 90 millones de pesos que se debe a la Secretaría de Hacienda Municipal por conceptos de impuestos. Entonces, ese primero estaría en el orden tercero, teniendo en cuenta que la prelación de créditos establece que un orden. Entonces, en ese aspecto, sería el punto 1 sería de terceras, el punto 2 de segundas y el punto 3 de primeras, porque el primer punto está clasificado en las primeras clases, en las cuales afecta a todos los acreedores de los bienes del deudor y no se transfieren a terceros poseedores. El segundo nos dice que un monto de 15 millones de pesos debidos al señor Felipe Méndez en virtud de un contrato de mandato que ejerció al señor Méndez en representación del deudor. Entonces, esa prelación de créditos es por los salarios, está contemplada en el artículo 2495 del Código Civil, donde nos expresan las obligaciones de los créditos de primer orden. Y en la tercera, que nos dice que un monto de 1.200 millones de pesos para cancelar la nómina de la compañía, ya que la sociedad no tiene cómo pagarla. Entonces, en esta, ese sería el primero de todos. Debido a que la prelación de créditos causados o exigidos con los trabajadores por conceptos de salarios, las cesantías y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase establecida en la ley. Bueno, una cosa, acá en el primer punto, un monto de 90 millones de pesos que se debe a la Secretaría de Hacienda Municipal es un crédito fiscal, y si es un crédito fiscal es de primera clase. En el segundo, hay que especificar que en el contrato de mandato se asimila a obligaciones laborales y por eso es que va a quedar como un crédito de primera clase. En el tercero, cuando dice que hay un monto de 1.200 millones de pesos para cancelar la nómina, se le da también la primera, como se va a asumir como si fueran gastos de administración y se le va a dar prelación a este tipo de créditos en virtud de que van a ayudar
a poder subsanar obligaciones de tipo laboral, como es el cumplimiento y la cancelación del pago de la nómina de la compañía. Entonces, por eso también van a pertenecer a la primera clase. O sea que en conclusión los tres pertenecen a la primera clase, profe. Sí, señor. Pertenecen, sí, a la primera clase. Listo. El punto 4 dice, ¿es un verdadero o falso? Entonces la pregunta dice, ¿el plan de negocios en el proceso de reorganización es el estado de inventario de activos y pasivos con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud? A lo cual es falso, porque la verdadera significado es el plan de negocios de reorganización que contemple no solo la reestructuración financiera, sino también organizacional y operativa, que se encuentre dirigido a solucionar los problemas que conllevaron la crisis, indicando en cada caso las estrategias propuestas. Esa es la verdadera definición del plan de negocios. Hay un decálogo, pero no sé si leerlo, pues, o porque ya lo mencionó Karen Sotelo. No es necesario, pero lo que sí les digo acá es que si ustedes me presentaron esto así para calificar, esto a mí no me queda claro. 1 el punto 3, 2 el punto 2, 3 el punto 1, esto a mí no me dice nada. ¿Listo? De manera que los trabajos que hagan, ustedes traten de hacerlos como de manera mucho más descriptiva, porque esto para mí no es una respuesta detallada del tema. ¿Listo? Sí, profe, es que pues ahí era 1, el punto 3, o sea, que en el primer lugar de ese orden está el monto de 1.200 millones que hay que pagarle de nómina. De segundos, en esa orden que toca darle, sería el contrato de mandato. Y en el tercero sería a los impuestos. Según Sí, pero aquí no se está clasificando qué clase de crédito es según la pregunta y según lo que yo solicité en el ejercicio. Entonces, esto, lo que les digo, para mí no es una respuesta, entonces, ojo con este tipo de respuestas así, porque a mí me pueden causar confusión y puede entonces verse afectada la nota en determinado momento, no obstante que de pronto, según la socialización, ustedes la tengan clara. ¿Listo? Ok, profe. Entendido, profe. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, iniciemos clase hoy, dejamos de compartir, voy a compartir pantalla yo. Seguimos con las acciones, seguimos con los procesos. En el día de hoy vamos a ver entonces proceso ejecutivo. Por favor, Karen Moreno, silencia micrófono. Ya vamos a empezar, todos con su microfonito apagado. Exacto. Entonces, decimos que este proceso ejecutivo es el tipo de proceso que se hace ante un juez y que busca realizar el cobro coactivo de una obligación previamente consignada en un documento, ya sea un título valor o cualquier otro documento que tenga un acuerdo entre las partes y que contenga una obligación de forma clara, expresa y exigible. Con esto entonces el juez ordena el pago de una deuda. Esta obligación, respaldada por un título ejecutivo, permite que el acreedor pueda hacer el cobro. Entonces, es necesario distinguir entre título ejecutivo y título valor para que ustedes la tengan clara, ya que el proceso ejecutivo puede ser contra títulos, contra obligaciones para solicitar el pago de una obligación contenida en un título ejecutivo o puede ser contenida en un título valor. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Tenemos entonces que en el título ejecutivo se origina por que hay una orden judicial. El título ejecutivo puede ser ¿qué? Puede ser una orden judicial, entonces puede ser una sentencia que ordenes el pago de tal suma de dinero y en costas tanto y por intereses tanto mediante una sentencia. Entonces eso puede ser un título ejecutivo. Otra de los documentos que puede ser título ejecutivo es
una orden de autoridad administrativa y a través de una resolución también puede una entidad administrativa ordenar el pago de determinada suma de dinero. Y entonces también esta resolución será un título ejecutivo también. Tenemos también que los acuerdos entre particulares pueden estar pueden estar conteniendo esos acuerdos pueden estar contenidos entre contratos, y eso es la manifestación de voluntad entre dos particulares para producir una obligación de dar, hacer o no hacer, o puede ser a través de un título valor en el que una persona se obliga para con otra a garantizar una obligación o emite una orden de pago según sea el caso, o los demás que cumplan estos requisitos de ley. Entonces tenemos que el título valor es la especie y el título ejecutivo es el género. Dentro del título ejecutivo está el título valor. ¿Está claro esto? Sí, profe, claro. Perdón, profe, qué pena. El título de valor es la especie y el otro, ¿cómo es, doctora? Disculpe, qué pena. Tranquilo, para eso estamos. El título valor es la especie, el título ejecutivo es el género. Dentro del título ejecutivo, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar una sentencia, una orden judicial, podemos encontrar una orden de autoridad administrativa como puede ser una resolución, y podemos encontrar la manifestación de voluntad de particulares que puede estar contenido bien sea en contratos, bien sea en títulos valores o cualquier otro que cumpla los requisitos de ley. ¿Listo? Entonces ese es el título valor, el título ejecutivo, el género, y el título valor es la especie. Bueno. Es necesario... Disculpe, doctora. Señor. Es que se fue el audio. ¿Me puedes repetir, por favor? Título, valor es la especie. Título, valor es la especie, título ejecutivo es el género. El título ejecutivo puede ser, bien sea por una orden judicial, que puede ser una sentencia que da la orden de pagar determinada obligación o mandamiento de pago. Puede ser entonces también la de una autoridad administrativa, entonces una resolución que ordene el pago a través de jurisdicción coactiva de determinada suma de dinero contendrá esta orden en un título ejecutivo, o puede ser la manifestación de particulares, la manifestación de voluntad de particulares contenida en un contrato o contenida en títulos valores. ¿Listo? Doctor. Doctora, muchas gracias. Bueno, William. Jorge. Usted manifiesta que ese título ejecutivo también puede ser una orden de autoridad administrativa, resolución. Un ejemplo puede ser cuando, por ejemplo, la Secretaría de Educación del distrito, pues va a cancelar las cesantías. Ella primero emite una resolución que se la manda a la fiduprevisora y luego con esa resolución la fiduprevisora ahora sí puede cancelar las cesantías. De acuerdo, ese es un ejemplo. Eso entonces contendrá un título ejecutivo que tiene una obligación de pagar una determinada suma de dinero, emitida ¿por quién? Por una autoridad administrativa. Puede ser también la DIAN, cobrando algún tipo de impuesto, algún tipo de emolumento o parafiscal. Es también entonces una autoridad administrativa expidiendo una orden administrativa contenida en un título ejecutivo. ¿Listo? Doctora, una pregunta, por favor. Claro, Hernando. ¿Una conciliación ante un centro arbitral es un título ejecutivo? Si la conciliación llega a tener... Pero es que, pues, el Tribunal de Arbitramiento no es... Sí, es un título ejecutivo si tiene una orden de que se pague determinada suma de dinero en virtud de esa conciliación. Gracias, doctora. Muy amable. Bueno. Entonces, este es el concepto de proceso ejecutivo. Tenemos las partes del proceso ejecutivo y entonces tenemos que el ejecutante dentro del proceso ejecutivo, que es quien presenta la demanda,
o es el demandante, y el ejecutado es contra quien se va a presentar esta demanda. El demandado, ejecutado, ejecutante, demandante. ¿Listo? Doctora, buenas noches. Las Contralorías departamentales también ejercen título ejecutivo. Sí, todos los que son autoridades administrativas que a través de una resolución ordenan el pago de determinada suma de dinero van a emitir títulos ejecutivos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos unos requisitos para el proceso ejecutivo. Tenemos que para que proceda la existencia de un documento que tenga una obligación clara, expresa y exigible de acuerdo a los requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso. Si no reúne estos requisitos del 422, debe iniciarse un proceso declarativo donde se reconozca la existencia de la obligación y la procedencia de la misma, y ahí sí posteriormente se va a poder ejecutar este proceso ejecutivo. ¿Quién tiene 422 del Código General del Proceso a la mano que me haga la caridad, me lo lea, por favor? ¿Nadie tiene Código General del Proceso a la mano? No, qué pena. ¿Cuál es el artículo? 422. Doctora, dice título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles, que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o se señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184. Perfecto. Entonces, hay obligaciones claras, expresas, exigibles, que están constituidas en documentos y que estos documentos, como son títulos ejecutivos, pueden ser emanados de diferentes autoridades, bien sea judiciales o administrativas, o que emanen de la libre voluntad de los particulares, de las partes. Entonces, en los casos en los que hay un título o valor que contenga la obligación para que sea exigible, debe haberse vencido el plazo para pagarlo. Si no se ha vencido el plazo que el deudor tiene para pagar, no puede presentarse la demanda porque aún el deudor no se ha constituido en mora, entonces no es exigible la obligación. Entonces este es el segundo requisito, que la obligación sea exigible. Tercer requisito, entonces el documento debe estar debidamente diligenciado para que preste mérito ejecutivo, pues si no, entonces el juez sencillamente no libra el mandamiento de pago. O en su caso, en el caso de que el demandante, el juez alcanza a librar mandamiento de pago porque no se dio cuenta que no estaba el documento con todos los requisitos en debida forma, el demandado puede entonces en su momento presentar las excepciones que enerven estas pretensiones, puesto que no está cumpliendo con los requisitos necesarios. ¿Listo? Bueno. En cuanto a si se requiere representación legal de cara a una demanda ejecutiva, tenemos que la cuantía de las pretensiones es que la que va a determinar si se requiere abogado o no. Entonces, el monto objeto
de la demanda superior a los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hará que se necesite abogado en el proceso. De lo contrario, podría presentarse la demanda a motu propio. Puede presentar la persona con simplemente ella misma sin necesidad de representación. ¿Listo? Profesora, Señor. hágame un favor. Buenas noches. En ese caso, el tiempo son los mismos cuando se presenta sin abogado, pero si la persona no está pendiente de los tiempos, se puede perder el proceso, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo. Y es potestativo de la persona presentar o no abogado, pero va a ser bajo su riesgo y representación si se le vencen los términos, porque no podemos argumentar en un proceso que no sabíamos cuál era el término, es que yo no sabía, pierde la oportunidad procesal de presentar las excepciones en momento, prueba o requerimiento en el debido momento. Entonces es necesario que si esa persona se va a presentar la demanda por sí misma, tenga en cuenta todos los requisitos y todas las etapas procesales y tenga conocimiento de cómo hacerlo. Si no, es mejor que pues lo barato sale caro en ocasiones. Entonces es mejor tener la debida representación por una persona que sepa del tema y lo represente bien. Una Claudia Hernández. Oye, hoy sí están despiertos, ya hoy es martes, ya pasó el lunes aburrido. A ver, Claudia. Doctora, entonces una persona pues no necesite abogado, como estamos hablando en este momento, pero se siente perdido en el proceso y esa persona podría solicitarle al juez un abogado en amparo de pobreza o no, o pierde su oportunidad. No, puedes llegar a solicitar no un abogado en amparo de pobreza, pero sí un abogado de oficio que lo represente para esta causa, para este tema. Gracias, pues, doctora. Sobre todo, Claudia, el demandado, porque el demandante pues se supone ya debe haber pues acudido allí a las instancias judiciales, ya bien sea representado, si no tiene los recursos, con un representante de un consultorio jurídico o algo así. Luz Dari. Profe, una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Profe, con referente al cobro de las costas, esto vendría, o sea, toca iniciar una demanda ejecutiva, ¿eso es un título ejecutivo? Sí, ya vamos allá, no? es que ya vamos allá, es que apenas vamos empezando, vamos es por la representación, pero entonces ya vamos allá. ¿Listo? Doctora, entonces, una inquietud también tengo yo respecto a lo que nos acaba de comentar del valor que supera los 40 salarios mínimos. Eso sería solamente de las demanda de mayor cuantía únicamente para presentar con abogado, ¿no? Sí. Sí. Válido. Entonces, ¿cuándo procede el proceso ejecutivo? De acuerdo entonces a las normas de procedencia, se da cuando hay incumplimiento de estas obligaciones. Cuando se ha cumplido, entonces, una condición, se ha cumplido la condición en el caso de las obligaciones condicionales. Por ejemplo, yo tengo una deuda, pero el pago de esa obligación está sujeta a que se cumpla una condición. Entonces yo puedo poner dentro de un testamento, se va a asignar el apartamento de la calle tal con tal a la señora tal cuando esta señora tenga un hijo.
cuando entonces es una obligación. La señora tiene el hijo, se cumplió la condición, entonces ese testamento es ese título que puede llegar a presentar con el cumplimiento de la obligación. Aquí está el registro civil de nacimiento de mi hijo, entonces ya tengo cumplida la obligación y entonces puedo irme a un proceso ejecutivo como quiera que dentro del proceso de sucesión estaban los demás herederos pretendiendo ir al apartamento y pues yo tengo ya cumplida esa condición y puede entonces aplicar. ¿Listo? Segunda requisito dentro de la procedencia, por ejecuciones, por ejecutar montos o sumas de dinero. Entonces ya se cumplió los requisitos para contenidos dentro de un contrato, dentro de un título ejecutivo, dentro de un título valor para pagar la obligación para la suma de dinero, entonces puede proceder el proceso ejecutivo para el cobro de una suma de dinero. También puede proceder para que se puedan cumplir, para dar cumplimiento a obligaciones de dar, hacer o no hacer una cosa. Entonces también se puede dar una obligación de hacer, una obligación entonces de un contrato que yo suscribí con un trabajador para que me pintara una cerca y esa persona no pintó la cerca y ya yo le pagué el dinero, entonces me acerco a través de un proceso ejecutivo para obligar a este señor a través de un mandamiento ejecutivo a que me pinte la cerca porque a eso se obligó y ya yo pagué por ese trabajo, esa obligación. ¿Listo? Entonces, en estos casos es cuando procede el proceso ejecutivo. En cuanto al libramiento del mandamiento de pago, presentada ya la demanda, verificados los requisitos, el juez va a librar el mandamiento de pago de acuerdo a los requisitos del artículo 430 del Código General del Proceso. ¿Quién me lee 430, por favor? ¿Dónde está mi ayudante? Profe, 430. Mandamiento Eso, Joana. ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenado al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente o en la que aquel considere legal. Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteado por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso. Okay. ¿Hasta ahí? No, adelante. Cuando, como consecuencia del recurso de reposición, el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo. Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado. De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo. En trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del demandante si a ello hubiere lugar. Bueno, entonces, se presenta la demanda, se verifican los requisitos, si están o no conforme a lo que prevé el artículo 430 del Código General del Proceso. Y corrido el traslado de la demanda al demandado, este entonces puede presentar excepciones contra ese mandamiento de pago que hace el juez, que están contenidas en el 442 y el 443 del Código General del Proceso.
Bueno, los tipos de obligaciones que se pueden cobrar a través de este proceso coactivo son el contrato de arrendamiento, la promesa de compra-venta para hacer efectiva la promesa, letras de cambio, pagarés, contratos de compraventa y cualquier otra obligación legal que conste en un título ejecutivo. Estos son los tipos de obligaciones que se pueden ejecutar o cobrar coactivamente. En cuanto a las excepciones contra el proceso ejecutivo, tenemos que estas excepciones son el mecanismo de defensa que tiene el demandado para enervar las pretensiones en su contra que contiene la demanda. Un demandante presentó demanda, el demandado tiene como su mecanismo de defensa, recordemos, debido proceso como derecho fundamental y el derecho a la defensa y la contradicción. Entonces, de cara al proceso ejecutivo y dentro de cualquier proceso tendrá unas excepciones para poder decir, si bien es cierto, el demandante tenía una obligación, ya yo pagué o ya yo hice esto, o ya vamos a ver las excepciones que puede llegar a presentar ese demandado. ¿Listo? En cuanto a las excepciones previas, los hechos que configuren las excepciones previas deben alegarse mediante recurso de reposición que se presente contra el mandamiento de pago. Entonces, se da el mandamiento de pago y enseguida el demandante, una vez se le dé traslado y se le notifique, va a poder tener la oportunidad mediante recurso de reposición de alegar o de presentar excepciones previas. Si continúe y concederá al ejecutante 5 días para subsanar los defectos y para presentar los documentos omitidos. Si no lo presenta, si no es posible que subsane o que presente la documentación que requiere, entonces se va a revocar la orden de pago. Eso en cuanto a las excepciones previas, que atacan de pronto formalidad del proceso, que de pronto ese título o valor no está legible o que faltó algún tipo de documento, como decir que ahí no está la carta de instrucciones debidamente firmada o algún tipo de observación respecto de la documentación presentada. ¿Y cuánto tiene entonces? Tiene 5 días para poder presentar al juez subsanación, iba a decir, pero no sé si sea correcto decir, bueno, para subsanar y presentar los documentos a que haya lugar. Entonces, no, todavía acá tenemos que la oportunidad procesal para invocar ausencia de requisitos formales es mediante este recurso de reposición contra el mandamiento de pago, ya que si no lo presenta acá, en esta oportunidad procesal, ya no lo va a poder presentar posteriormente durante el transcurso del proceso. Esto de acuerdo al artículo 440 del inciso 2 del Código General del Proceso. ¿Listo? Tenemos entonces que dentro de los términos para presentar excepciones previas, el término para interponer el recurso de reposición contra el mandamiento de pago es de 3 días hábiles a partir de cuando se notifica al demandado de acuerdo a la estructura de demanda y lo que regula el 318 del Código General del Proceso. Las excepciones deben ser resueltas por el juez mediante auto previo traslado al ejecutante por 3 días. Entonces, tiene
tiene 3 días hábiles a partir de cuando se notifica el mandamiento de pago, el demandado, para poder presentar estas excepciones. Y asimismo, el juez debe resolver previo traslado al ejecutante por 3 días más. Va a tener el juez para poder resolver esas excepciones que se le están presentando. Entonces, bueno, eso en cuanto a excepciones previas, ¿no? Vamos entonces a excepciones de mérito. Y entonces tenemos que, de acuerdo a lo contenido en el 442 del Código General del Proceso, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, mandamiento ejecutivo, el demandado puede proponer excepciones de mérito y debe entonces expresar los hechos en que fundamenta esas excepciones y debe también acompañarlas de las pruebas que respaldan estas argumentaciones, estas excepciones de mérito. Y se pueden entonces interponer las siguientes. Excepción de pago. Señor juez, yo no sé por qué me está demandando si yo acá tengo un pasisalvo, ya yo pagué esa obligación el 2 de enero. Debe ser que pues no le notificaron y pues no tiene conocimiento, pero acá yo tengo mi pasisalvo de recibido de la obligación, ya yo pagué esa obligación. Listo, aquí está el soporte, aquí está todo, entonces presenta excepciones de mérito. Excepción de compensación. La compensación es un modo de extinguir las obligaciones cuando 2 personas son respectivamente acreedora y deudora la una de la otra. Se puede dar entonces de cara que son como especie de socios que en determinado momento hubo un cruce de cuentas, yo le presté una plata inicialmente, pero después yo mandé a hacer unos trabajos en la empresa y eso entonces fue como cumplimiento a la obligación, entonces yo también presté un dinero acá y su deudor inicial, este acreedor inicial que me había prestado plata, es también ahora deudor mío porque él ya también, yo le presté un dinero que fue con el que se mandaron a hacer ciertos trabajos en la sociedad. Entonces, acá tanto el deudor como el acreedor van a ser respectivamente acreedores y deudores una persona de la otra. ¿Sí queda clara la compensación? No, profe, no lo entendí bien. Bueno, perfecto. Tampoco lo entendí, doctora, por favor. ¿Me nos puede repetir? Claro. Entonces, la compensación es un modo de extinguir las obligaciones cuando dos personas son acreedora y deudora la una de la otra. Entonces, Hernando y yo tenemos una sociedad. Y en esa sociedad resulta que hicimos cruce de cuentas Hernando y yo. Hernando me prestó un dinero al inicio de mes, digamos, y posteriormente yo mandé a hacer unos arreglos en la compañía y que debía pagar Hernando también como socio que era de la compañía y Hernando no pagó. Entonces, Hernando también me está debiendo a mí ese dinero que yo pagué y que aquí entonces, mediante ese cruce de cuentas que hay, porque si bien es cierto, yo le debía a Hernando un dinero al principio, al final de mes yo terminé también pagando un arreglo en la sociedad que también como Hernando era socio, tenía que pagar él también. Entonces aquí, como hay un cruce de cuentas, llegamos a ser acreedores y me convierto en acreedora de Hernando y Hernando también es acreedor mío a la vez que también es deudor. ¿Sí se llegó a entender mejor o todavía no? Doctora, ya quedó mucho más claro, pues, que hay que hacer el cruce de cuentas para subsanar, pues, las obligaciones de ambas partes, doctora. Exactamente. Entonces, Hernando va y me demanda allá al juzgado mediante proceso ejecutivo.
Y yo en el juzgado le digo, ¿de qué me hablas, viejo? Si acá yo tengo también un cruce de cuentas porque yo a usted le cancelé la obligación que tenía de hacer los trabajos en la empresa y que usted no pagó, los pagué yo. Entonces aquí ya quedaron compensadas las obligaciones y ya quedaron entonces subsanadas y no hay lugar a que haya cobro de la obligación porque tanto una parte como la otra son acreedora y deudora. ¿Listo? Entonces ya hay cruce de cuentas acá y se extingue la obligación por compensar la deuda, se compensa, entonces ya no hay lugar a el cobro de la obligación y esa puede ser una excepción de mérito en un proceso ejecutivo. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Bueno, Muchas entonces gracias, está muy bien. bueno, vamos con la confusión. No se me confundan, no les pase lo de Confucio. La confusión se da cuando se reúnen en una misma persona la calidad de acreedora y la calidad de deudora. Por ejemplo, A le debe a B una suma de dinero. Entonces, yo le estoy debiendo a un amigo una suma de dinero. Mi amigo muere y me deja a mí como heredera. Entonces, si ya yo heredo el patrimonio de mi amigo, en mí ya pues yo no voy a decir María Isabel Ortega le debe a María Isabel Ortega. Pues ya se extingue la obligación porque en mí confluyen tanto la calidad de acreedora como de deudora, en virtud de que hubo una sucesión y en esa sucesión me pasaron a mí el patrimonio de mi amigo. ¿Entendido, confusión? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces confluyen en una misma persona las calidades de deudora y de acreedora, con lo cual la deuda desaparece. Vamos con la novación. En la novación se negocian unas nuevas condiciones de pago y se crea una nueva obligación sustituyendo la anterior, por lo que entonces la obligación se nova. Ya ese título de valor que estaba de la deuda anterior ya no, porque dijimos que íbamos a volver a hacer otro contrato en el que se extendían los plazos y se extendía la obligación y cambiaba la obligación y entonces aquí hay una novación. Se negocian unas nuevas condiciones de pago y se crea una nueva obligación, sustituyendo entonces la obligación anterior. ¿Listo, novación? Sí, señora. Sí, doctora. Sí, señora. Bueno, Sí, doctora, gracias. vamos con la remisión. La remisión es la condonación de la deuda. Ay, no, pobrecito, Juan, que me está diciendo que llegó el COVID, que no tiene, que está insolvente, que tiene la familia mal, que además tiene un familiar gravemente enfermo en UCI por el COVID. Vamos a condonarle la deuda, vamos a perdonarle la deuda por remisión. Entonces aquí hay una extinción de la obligación. Entonces yo puedo ir y decir, Juan puede ir y decir, no sé por qué María Isabel Ortega me está demandando en proceso ejecutivo, siendo que a mí me perdonó, me condonó la deuda, aquí está el papel en el que tengo la remisión, en el que tengo la condonación de la deuda. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, vamos con la prescripción. La prescripción ya todos la conocemos. Pasó el tiempo de solicitar el cumplimiento de la obligación, no se cumplió, pasó el tiempo de la acción cambiaria, no se solicitó, pasó el tiempo de la acción de enriquecimiento cambiario, no se cumplió. ¿Cómo me va a estar demandando en proceso ejecutivo si es que ya la obligación está prescrita? Ya no hay una obligación. Nulidad por indebida representación o falta de notificación.
no notificaron como demandada a María Isabel Ortega Saurit, sino que notificaron a María Isabel Ortega Pérez y nada que ver. Esta es una falta de notificación y falta a mi debido proceso y a mi derecho a la defensa, puesto que no notificaron a la persona que era. Esto es un ejemplo. Puede ser que es que nunca hubo notificación porque la persona, el demandado, se mudó de dirección, hubo otra forma y no hubo forma de poder notificar. Entonces aquí se puede presentar esto como una excepción de mérito por indebida notificación o porque haya alguna nulidad dentro del proceso. Pérdida de la cosa debida. Entonces, yo estaba debiendo, debía entregar el carro como cumplimiento de una obligación, debía entregar un apartamento y resulta que el carro se incendió o el carro pues en un accidente se perdió y tiene pérdidas totales. Entonces hay pérdida de la cosa debida y ya no hay entonces cómo poder pagar la obligación y se puede presentar como una excepción de mérito, que ya si es una obligación de dar y era la entrega de una cosa y si esa cosa se extingue, pues entonces estaremos ante una excepción de mérito. Otra cosa es que entonces, si se perdió la cosa debida, se solicita una indemnización, se solicite entonces el valor del pago en dinero, pero si originalmente la obligación y el mandamiento ejecutivo es la restitución de la cosa que se tiene que dar y no que se tiene que entregar y no se entrega, pues entonces aquí estaremos hablando de una excepción de mérito que se puede presentar en el proceso ejecutivo. ¿Listo? Doctora, señor. Disculpe interrumpirla. Referente a ese punto que usted está tocando, en el ejemplo de un vehículo, de un bien mueble, un vehículo, lo dan por pérdida total, pero ahí tiene una póliza de responsabilidad extracontractual y le reponen el vehículo a esa persona, ese número, ese vehículo nuevo, ¿entra en reposición del otro o es el que estaba figurando con el número de placa anterior? Depende de cómo se haya planteado la solicitud en la demanda. Puede que se llegue a dar que la persona se trance por otro vehículo o diga, no, es que ese era el vehículo porque era el vehículo de mi papá que tenía un valor sentimental y pues yo quería era ese vehículo, pues hay extinción de la obligación porque pues ya ese vehículo no existe, ya es pérdida total, ya es chatarra, ya no se puede recuperar, entonces aquí prosperaría la excepción de mérito. Pero si por ejemplo se puede hacer pues entonces un reemplazo por otro vehículo o por dinero que indemnice el valor del vehículo que se tenía que entregar en determinado momento, pues ya es otra cosa. Pero acá inicialmente es de cara a las obligaciones de dar y cuando no se entrega la cosa que se debía entregar en determinado momento. Perfecto, ¿Listo? gracias doctora, gracias, muy formal. Ok. Profe, perdón, dos preguntas. Señor. Sí, se puede devolver un poquitico. Gracias. Profe, en la sección 6, prescripción o transacción, pues su merced nos describió el tema de la transacción, ¿sí? Como la falta de la prescripción. del accionar, ¿sí? Pero transacción, yo entiendo otra cosa. ¿Podemos tener esa transacción como otra excepción de mérito? Sí. Sí, es prescripción cuando definitivamente prescribe, la transacción es cuando definitivamente van a un acuerdo y alguna de las partes renuncia a la obligación debida o a parte de ella. Sí. Ok, profe. Y la otra, profe. Ay, perdón. Ok, aquí está. Y la otra, profe. En la séptima, en la nulidad por indebida representación o falta de notificación y emplazamiento, pues a pesar de que su merced nos está diciendo que es una excepción de mérito y las excepciones de mérito o de fondo terminan el proceso, esa falta de notificación o emplazamiento no terminaría el proceso, sino no retrotraería la actuación hasta el momento de notificación.
Acá es cuando definitivamente no es posible notificarlo y lo tiene entonces las excepciones de mérito dentro del proceso ejecutivo. Cuando no hay forma de poder emplazar o de notificar a ese demandado, entonces se presentaría una nulidad si el proceso, estamos hablando de que el proceso siga sin que haya la debida notificación. Si no se da la debida notificación, entonces hay una nulidad por derecho de contradicción o derecho a defensa, que es la excepción de mérito procedente. O sea, sería por falta de notificación, no por notificación debida, o errores en la notificación. Sí, o porque hay una indebida representación, entonces aquí estaríamos dando paso a que proceda la excepción de mérito. Se puede entonces presentar bajo estos numerales. Ok, gracias. Bajo estos presupuestos. Listo. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Julie. Doctora, una pregunta. En el evento, por ejemplo, esas constructoras de apartamentos que de pronto uno los compra sobre planos, pero que a la hora de que las vayan a entregar tienen dificultades o problemas porque fueron mal construidos, ahí también, o se cayeron, pues, ahí también se daría eso, pérdida de la cosa de vida, y ahí tendría que irse contra las cláusulas que haya de cumplimiento de los seguros que tengan esas empresas, o cómo en Sí, ese... claro, con la indemnización procedente o por el reemplazo de un apartamento que la constructora ofrezca a al demandado para poder sustentar la obligación. Pero ya respecto de esa cosa de vida va a decir, respecto de la cosa de vida no la tengo, el apartamento se cayó, estaba mal construido, entonces puede constituir una excepción de mérito en el caso de que ese demandante quiera ese apartamento porque tenía una vista espectacular y él quería ver ese apartamento. No hay forma de cumplir la obligación si ese demandante quiere es solamente esa cosa. Habría formas de poder entonces cumplir la obligación alternamente o de manera de reemplazo de esa cosa de vida, pero tendría entonces ese demandante que estar abierto a atender pues las soluciones de pago que se le presentan. ¿Listo? Gracias, doctora, muy amable. Bueno, entonces... Esto no quiere decir que es que el demandado no va a pagar, es sencillamente que interpone la excepción de mérito respecto de la cosa que está pretendiendo ese demandante y entonces el demandante podrá solicitar indemnización respecto de la misma si hay pérdida de la cosa y él no tenía conocimiento de que la cosa se había perdido y por eso era que no se pagaba. Bueno. Doctora, una preguntita. Jairo. Gracias. Conforme al 806 del 4 de junio del 2020 y la modificación que existe a los artículos 291, 292 y 293 del Código General del Proceso frente a las notificaciones, ¿qué tan viable es interponer una excepción de falta de legitimidad en la activa por que bien sea el demandado no sabía si, por ejemplo, estamos hablando de un título valor, si ese título fue endosado o fue pagado en procuración a otra persona? Me hago entender. Si dado el caso yo estoy siendo demandado y a mí me notifican, pero pues yo sé que esa deuda la tengo con una entidad financiera, pero esa entidad financiera vendió la cartera y nunca se me notificó o nunca se me informó sobre la venta de esa misma cartera a un tercero. Entonces, ahí habría cabida a interponer esa excepción de falta de legitimidad en la activa. Sí, claro, también. Y habría también nulidad. Ah, ok. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias, Jairo. Entonces, señor. Doctora, disculpe, ¿podría por favor devolver esa la que estamos viendo? Doctora,
En el puntico sexto de la prescripción, discúlpeme, ¿podría por favor volver a explicar? Y sobre eso, pues le podría hacer la pregunta, que no me quedó bien claro. Bueno, Gracias. prescripción. Definitivamente se cumplió, se venció el término para cobrar ese título valor o ese título ejecutivo. Corrió el término de la acción cambiaria, tampoco se hizo exigible, tampoco se pudo cobrar. Tampoco se hizo de cara al proceso de enriquecimiento cambiario sin justa causa. Aquí entonces procede la prescripción. No hay cómo poder cobrar la obligación, puesto que usted la dejó prescribir. Transacción. Definitivamente llegaron a un acuerdo de acreedor y deudor. Mire, estamos en tiempos de COVID, yo no tengo cómo pagarle toda esa obligación, pero le puedo pagar un 70%, le puedo pagar un 40%. Se transa la obligación para que podamos extinguir la obligación. Si me transo, bueno, entonces ya hay una excepción de mérito. Nosotros hicimos un acuerdo de pago sobre la exigibilidad de la obligación y aquí yo tengo el acuerdo de pago que se hizo en determinado momento. ¿Listo? Bueno, sí señora. Entonces en Colombia la prescripción, ¿qué tiempo tiene? O sea, digamos, si no me Es cobra... que eso depende de la acción que se vaya a interponer, porque aquí estamos hablando de que hay títulos ejecutivos y que no tienen la misma prescripción que lo que tienen los títulos valores. Títulos valores como pagaré, como letra de cambio, tienen 3 años de acción cambiaria para que pueda prescribir y 1 año más si es acción de enriquecimiento cambiario sin justa causa. En los cheques tiene 6 meses. Y en los contratos lo que hayan estipulado de que se va a pagar en el contrato, entonces acá los términos de prescripción van cambiando y acá entonces se tendrá que ver de acuerdo a qué título es y a qué obligación que contiene es y si se hizo anteriormente algún tipo de cobro o si se dejó prescribir. Entonces acá vendrá la excepción de mérito y si definitivamente no es así, pues el demandante le dirá, no, en el momento a mí nunca me transaron ni se hizo algún tipo de arreglo o no hubo tampoco ninguna cobro de la obligación. Doctora, buenas noches. Carol Dueñas, una pregunta. ¿Me dejan, porfa, terminar la clase y ya les resuelvo todas las preguntas que haya para ya terminar, porfa, ¿sí? Bueno, y sí, señora. ya ahorita con mucho gusto seguimos. Listo. Pero téngamela ahí, Carol, por favor. No me le vaya a olvidar. Entonces, ya casi acabamos, muchachos. El término para poder interponer las excepciones de mérito es dentro de los 10 días siguientes a cuando se notifica el mandamiento de pago. Llega el mandamiento de pago librado por el juez, se notifica a las partes y ahí va a tener entonces el demandado la oportunidad de 10 días a partir de la notificación para poder interponer el mandamiento de pago. Bueno, entonces ya pasaron las oportunidades procesales para poder... Silencio, por favor. ¿Alguien tiene micrófono encendido? Me lo apaga, porfa. Evelyn Ramírez. Evelyn. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Evelyn. Por favor, apaga micrófono. Sí, señora. Tranquila. Gracias. Es que yo me desconcentro fácilmente, muchachos, entonces por eso les pido el micrófono apagado. Entonces, ejecución del demandado. El objetivo de esta clase de proceso del ejecutivo es la emisión de la orden de pago por parte del juez. Es que ese juez libre ese mandamiento de pago para poder ser exigible entonces la obligación. Cuando se presenta la demanda, debe estar soportada por el documento que presta mérito ejecutivo, debe tener ese soporte. Y entonces el juez va a librar, si es dinero, va a librar mandamiento de pago. Si es una obligación de hacer, de dar, de no hacer, entonces librará un mandamiento ejecutivo en el que se contiene la orden respectiva
de la obligación sea de dar, hacer o no hacer determinada cosa y cuando no es representado en sumas de dinero. Si las excepciones presentadas no prosperan, el juez ordenará adelantar la ejecución. Si la obligación es cumplida dentro del término establecido en el mandamiento ejecutivo, se va a proceder a condenar en costas. Entonces, si no se proponen excepciones dentro del término o tampoco se pagan las obligaciones objeto del proceso, se va a ordenar un mandamiento ejecutivo para practicar la liquidación del crédito, el avalúo y el remate de los bienes embargados y condenar en costas al ejecutado. Se debe tener entonces como medidas cautelares el embargo en secuestro para que al momento de iniciar el proceso ejecutivo, la acción ejecutiva, se tenga cómo garantizar la obligación. Porque ¿qué pasa si dejamos pasar sin interponer o sin solicitar medidas cautelares? Pues que el deudor se puede insolventar, puede vender, puede hacer el traspaso a otras personas para evitar pagar. Entonces, para que esto no nos pase, se solicita la medida cautelar y así se puede entonces llegar a garantizar la obligación, la satisfacción de la obligación que es objeto del proceso. Silencio, por favor. Todo proceso ejecutivo debe estar acompañada de la orden de embargo y de secuestro de los bienes del demandado como medida cautelar. La petición de embargo y secuestro de los bienes ejecutados se puede presentar junto con la demanda en escrito separado y cuando se libre mandamiento de pago, el juez ordenará los embargos y secuestros que considere procedentes. Entonces aquí ya habrá embargo, secuestro de remate de las obligaciones de los bienes para poder cancelar las obligaciones objeto del proceso y aquí ya estaríamos ante la finalización del proceso. Sin embargo, en el día de mañana seguiremos viendo presupuestos del proceso ejecutivo. ¿Puede el demandado impedir que le embarguen y le secuestren sus bienes? Sí lo puede hacer mediante la constitución de una garantía bancaria o prestar una caución en dinero para poder garantizar como especie de depósito que si llega a ganar el proceso se le devuelve, pero si no, de todas maneras, entonces ahí va a estar soportada la garantía de la obligación para evitar entonces el embargo o secuestro de alguno de sus bienes que haya solicitado mediante medida cautelar el demandado. Y esto es lo que tengo para contarles por hoy de proceso ejecutivo, porque mañana vamos a seguir con proceso ejecutivo, muchachos. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Carol. Sí, señora doctora, buenas noches, compañeros. Una pregunta. Es que yo venía hoy en la mañana pues viendo unos videos con relación al proceso ejecutivo. Cuando la doctora hablaba de prescripción, en algún momento, pues en el video que venía viendo decía que, digamos, si el demandado en algún momento hubiese reconocido la deuda o que, digamos, hubiese firmado algún documento que decía que efectivamente él debía, que esa excepción se caía. ¿Sí No. me hago entender? No. En mi presentación, dice usted, Carol. No, doctora, en un video que esta mañana yo venía viendo con relación a prescripciones de pagarés y eso, y decía que, digamos, Profe, bueno, que, digamos, pasaron los 3 años, ¿verdad? Entonces, interrumpe digamos, la prescripción, ¿no? o sea, yo presenté la demanda, está, digamos, pues fuera de los 3 años, ¿sí? Pero si yo como demandado reconozco la deuda, entonces que ahí ya no habría lugar a la prescripción. Si reconoce la deuda, no. Como dice su compañero, se interrumpe la prescripción, Carlos.
porque aquí ya está reconociendo la existencia de la obligación y esto entonces hace que el término de prescripción haya que de pronto algún pronunciamiento judicial y se interrumpa la prescripción de cara al proceso ejecutivo. Se debe entonces presentar la excepción de prescripción ya cuando definitivamente se tenga la certeza de que ha pasado el término para poder interponer la acción respectiva y no se hizo, no se cobró el título o el documento objeto de la obligación cuando era debido, cuando se necesitaba y ya pues no hay mayor cosa que hacer. Pero pues si la persona está reconociendo que ahí hay una deuda, y ahí se interrumpe la prescripción y volvemos entonces a los términos que hay dentro del proceso. Gracias, doctora. Julio Pacalagua. Hola, amigo. Hola, Julito. Doctora, cuando su merced hablaba en los requisitos de los procesos ejecutivos, cuando se hablaba que se podía tener abogado o no se podía tener, ¿cierto? Sí. Cuando se tiene este abogado puede solicitar una prórroga para el estudio del caso que lo va a tratar ante el despacho. ¿O tendría que hacerlo? Dentro de los términos legales, se tiene que dar trámite y cumplir los términos. No, pero Eso no es... como se nombró el abogado, pues igualmente él no conocerá el caso, ¿no? Entonces él tendrá un plazo, pues me imagino yo, para poder estudiar el caso. No, Julio, o sea... De una vez a resolver. De una vez a resolver, no podemos pues, frenar el aparato judicial y todos los casos, porque el abogado tiene, imagínense entonces cuánto sería el retraso. No, eso sería un acto de este proceso. Exacto, sí, correcto. Listo, mi don, esa era la pregunta. Gracias. Ok. Jairo. Profe, respecto a la excepción de transacción, ¿es en qué momento se hace efectivo en los juzgados? ¿El momento en que se suscribe y se da a conocer al juzgado o el momento en que se cumple? No, la transacción ya debe haber pasado y la está desconociendo el demandante. Entonces, ya la transacción pasó, recordemos que tanto conciliación y estos son mecanismos extrajudiciales de solución a conflictos y que se pueden llegar a presentar como requisitos de procedibilidad. Puede que anteriormente se habían sometido a un tema de conciliación o a algún tema de transacción, se había hecho ya el reconocimiento del acuerdo y se pagó parte de la obligación y ahora esta persona de todas maneras sigue demandando. Entonces aquí se le interpone: ¿por qué me está demandando si ya nosotros teníamos un acuerdo cumplido en el cual usted se había transado? Y este entonces es una excepción de mérito que se puede llegar a presentar también en el proceso ejecutivo. O sea, la figura completa de la transacción es: yo negocio por fuera y doy a conocer la efectividad de ese negocio. Sí. Ok, ya. Exacto. Profe, perdón, profe. Y en caso tal, si por ejemplo, yo transo, yo negocio algo a futuro, lo doy a conocer y yo lo doy por hecho y no se cumple lo que se acordó. Pues si no se... ¿La obligación inicial o sobre lo debido? Si ya hubo algo que se pagó, va a ser entonces sobre lo debido, Jairo. Entonces, ¿sobre lo debido inicial o sobre lo debido transado? No, sobre lo debido transado. O sea, hicimos un acuerdo usted y yo. Yo llegué y pagué las 3 primeras cuotas, Jairo. Y de ahí en adelante no seguí pagando. No me tienen por qué cobrar las 3 cuotas anteriores que ya pagué. Me van a cobrar lo que yo incumplí de cara al acuerdo de transacción que se realizó. ¿Listo? Listo, gracias, listo, gracias. Listo. Luz Dari. Ya vamos. Profe, buenas noches. Buenas noches, Luz Dari. Profe, de lo que le venía preguntando, los términos, porque usted nos habló de los títulos valores y de los términos de las costas procesales.
¿Qué necesita saber con exactitud de las costas procesales? Es que La eso lo vamos a ver. prescripción. Vamos a ver cosas del otro en la próxima clase, por eso no me quería adelantar. Ya. Sí, Luz Dari, eso lo vamos a ver mañana, si así Dios lo permite. Ya, yo pensé que como usted me dijo que al final, pensé que... Sí, porque pensaba iban a estar en estas diapositivas, pero no alcanzan a estar en estas diapositivas, están en las próximas, en las que vienen. Lo que pasa es que este tema es extenso, entonces tocó dividirlo en 2 clases. Proceso ejecutivo es para 2 clases porque es bastante extenso. Sí, Entonces, señora. Bueno, profe. Listo, no se me adelante Luz Dari para que no nos enredemos y pueda yo explicarle con calmita eso. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Bueno, Jairo. Hola, profe, buenas noches. Hoy sí les gustó el tema. Ayer estaba aburrido que nadie me participó. Hoy sí está chévere. ¿O era porque era lunes? Una pregunta. Si dado el caso en un proceso ejecutivo, ya el demandado se notificó de la providencia que libró su mandamiento de pago, firmó poder a un abogado, pero este abogado nunca hizo la praxis debida hacia su prohijado y pues son negadas, son confirmadas todas las pretensiones de la demanda y hay un auto de seguir adelante con la ejecución, pero este demandado efectivamente tiene los soportes para demostrar que el proceso ejecutivo fue pagado en su momento y que pues es un cobro de lo no debido. En ese caso, y pese a ya tener auto de seguir adelante con la ejecución, se puede interponer el incidente de nulidad indicando que esa obligación nunca debió existir, toda vez que en la etapa procesal en la cual se debió haber expuesto el documento como prueba sumaria en la cual indicaba que la obligación ya había sido pagada, no puedo interponerlo por parte de incidente de nulidad. Por incidente de nulidad o porque sencillamente no se presentó en tiempo. No, es que le entendí fue que el representante no los había, pues no había presentado en debido tiempo, es que la verdad fue extenso el caso y me enredé un poquito, Jaime. La verdad, doctora, es que el abogado que llevaba el caso nunca hizo nada, ni siquiera contestó la demanda o hizo una contestación genérica. ¿Sí? Bueno, Jairo, al nosotros dar poder a alguien, estamos asumiendo los riesgos que conlleva a que esa persona no nos represente bien y no podemos alegar nulidad en un proceso en el que tuvimos todas las oportunidades procesales de presentar. En los silencio, Lina Quimbayo, por favor. En término lo que debíamos presentar y no se hizo en el proceso, no podemos decir es que nos representaron mal y el abogado no lo hizo a tiempo. Pues nada, ya no hay lugar y no hay cómo poder entonces argumentar una nulidad, porque la nulidad es que se atacaron derechos fundamentales que se debían en el proceso, o vicios de forma o vicios sustanciales en el proceso. Aquí, ¿cuál sería el vicio o cuál sería el derecho fundamental vulnerado? Tuvo la debida representación, tuvo el derecho a la contradicción, lo representaron mal, contó con una persona que lo representara mal. Lo que puede hacer esta persona es demandar ante el Consejo Superior de la Judicatura por una mala representación para que a este señor lo suspendan. Por eso es la responsabilidad que como abogados tenemos al representar a alguien. Eso no es listo, me llegó un negocio y no, hay que saber del tema, hay que tener en cuenta los términos para no fallar a esa persona. ¿Listo, muchachos? Muchachos, 8 de la noche. Entonces, nos vemos en el día de mañana, si así Dios lo permite. Bueno, amigo, muchas gracias. Hasta mañana, profe. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Mañana. hasta luego. Que estén bien. Mañana, gracias. Hasta mañana. Chao, profe. Hasta luego, doctora, gracias. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Doctora, hasta mañana, doctora. A la profe.